Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Santos Joaquín y Ana, padre de la Virgen María. San Joaquín y Santa Ana fueron los padres de la Virgen María, los abuelos de Jesús. Celebrarlos hoy nos recuerda otro aspecto de la encarnación. Jesús se crió en una familia de carne y hueso y recibió los mimos y los cuidados que un niño recibe de sus padres y de sus abuelos y parientes. El protoevangelio de Santiago presenta a Joaquín y a Ana como un matrimonio que vivía de acuerdo a la ley de Dios y confiando en sus promesas. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria obligatoria de los abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana. Por eso rezamos especialmente por nuestros abuelos, los que están vivos, y le honremos verdaderamente a nuestros queridos abuelitos. Y también recemos y agradezcamos la vida de nuestros abuelos que ya están con Dios en el cielo. Por intercesión de San Joaquín y Santa Ana. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios de nuestros padres, tú concediste a San Joaquín y a Santa Ana la gracia que de ellos naciera María, la madre de tu Hijo encarnado. Otórganos por sus ruegos alcanzar la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Elogiemos a los hombres ilustres, a los antepasados de nuestra raza, los hombres de bien cuyas obras de justicia no han sido olvidadas. Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Su descendencia fue fiel a las alianzas y también a sus nietos. Gracias a ellos, su descendencia permanecerá para siempre y su gloria no se extinguirá. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre sobrevive a través de las generaciones. Los pueblos proclaman su sabiduría y la asamblea anuncia su alabanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor hizo un juramento a David, una firme promesa, de la que no se retractará. Yo pondré sobre tu trono a uno de tus descendientes. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Porque el Señor eligió a Sión y la deseó para que fuera su morada. Este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré porque lo he deseado. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Allí haré germinar el poder de David. Preparé una lámpara para mi ungido. Cubriré de vergüenza a sus enemigos y su insignia real florecerá sobre él. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: felices los ojos de ustedes que ven, felices los oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy entonces muchas felicidades a nuestros abuelitos, a nuestros abuelos, los que están vivos aún y comparten con nosotros la vida, pero también a aquellos que ya nos han precedido y están en el cielo. Yo por lo menos tengo que agradecer muchísimo a mis dos abuelas. Yo ya no le conocía a mis abuelos, mucho tiempo antes de que yo naciera, ¿verdad? Bueno, así es que las abuelitas que las tengo en el cielo. Y las dos verdaderamente con esa fuerza espiritual, esa fuerza de la oración. Yo he crecido prácticamente en la fe también con ellas, ¿verdad? Todo el día lo llevo el rosario, ahora mi talla lleva. Y eso es lindo, ¿verdad? La fuerza de transmitir el amor, de transmitir la misericordia y también de transmitir, ¿verdad?, ciertas reglas y disciplina, ¿verdad?, en el aspecto sobre todo religioso y de los valores de Dios. Por lo menos esa fue
mi experiencia, ¿verdad? Y ojalá que hoy, al recordar a San Joaquín y Santa Ana, nosotros miremos estos aspectos, ¿verdad? Porque al mirar aquí a San Joaquín y Santa Ana, nosotros miramos sobre todo qué cosa, y miramos esa confianza total en las promesas del Señor. Peñan de Yara iba escuela lleva peñan de Yara, homogenondeva escuela homombeuva escuela iñande bueno she upeaya boseina. Y es la espera, es la dulce espera, podemos decir, del Mesías. Son los abuelos de Jesús, son los padres de la Virgen María. Y entonces todo esto nos ayuda también a nosotros con esta lectura justamente cuando dice: felices los ojos de ustedes porque ven, felices los oídos porque oyen. Entonces esta dulce espera, podemos decir, del Mesías, que también se da a través de las personas que nos van transmitiendo los valores y principios. Incluso, queridos amigos, esa primera lectura que es del Eclesiástico y que normalmente describe a los personajes bíblicos, aquí se hace una síntesis, ¿verdad?, muy interesante desde una teología sapiencial en este libro, prácticamente es así, donde van pasando personajes importantes, casi como una síntesis de la Biblia. Y justamente decía: elogiemos a los hombres ilustres, a los antepasados de nuestra raza, los hombres de bien, cuyas obras de justicia no han sido olvidadas. ¿Se dan cuenta? Aquí luego ya podemos decir, podemos aplicar, pero totalmente y absolutamente a nuestros abuelos, a ellos que se han empeñado y que quisieron hacer el bien y que fueron enseñándonos a nosotros, a los que los conocimos y convivimos como ellos ya como abuelos. Pero también agradecemos, ¿verdad?, por nuestros padres, porque son ellos quienes también han educado a nuestros padres y a través de ellos también nuestros padres nos educaron y nos educan a nosotros. Y nosotros, entonces, atención, porque ya deja bellas hay, ¿sí? ¿Entienden? Nosotros ahora, nuestros hijos y muchos de ustedes que están ahí, entonces ya también a sus nietos, porque ustedes también ya son abuelos, ¿entienden? O porque incluso algunos ya son bisabuelos, tienen esa dicha y esa gracia de vivir. Y entonces 2 veces abuelos, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto tenemos que agradecer a Dios, esto tenemos que pedir a Dios, que nos fortalezca siempre, lleva de estos criterios elementales y fundamentales de la vida cristiana. Pidamos entonces hoy la intercesión de San Joaquín y Santa Ana por nuestras familias y recemos y seamos agradecidos principalmente con nuestros abuelos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, que tu amor nos renueve. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestra Iglesia, para que se renueve por la presencia del Espíritu Santo y practique las obras de perdón y caridad, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que actúen siempre con fervor y sigan dando los signos de la presencia del reino, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Dios bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Y saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos participar de la bendición prometida a Abraham y a su descendencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate
Oración final. Dios y Padre, tú has querido que tu Hijo unigénito se hiciera hombre en la tierra, para que por este admirable misterio los hombres renacieran de ti. Te pedimos que seamos santificados con el espíritu de adopción, quienes fuimos alimentados con el pan de los hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.